Se pregunta muchísima gente, Odebrecht es el gran ausente. ¿Se la está llevando fácil Odebrecht? ¿Está haciendo un faenón en el Perú? ¿A quién se lo vamos a preguntar? A una de las personas que más conoce a Odebrecht y que más sabe cómo van sus casos. La doctora Catherine Ampuero. ¿Cómo está usted, doctora? Buenos días. Muy buenos días. ¿Se está yendo, como dicen los españoles, Odebrecht de rositas en el Perú? Se le está llevando bastante fácil. ¿Bastante fácil? Muy fácil. Porque recordemos, Odebrecht inicia su colaboración eficaz en diciembre del 2016. A la fecha, ¿cuánto tiempo ha pasado? Más de 4 años, ya vamos casi en el quinto año. Quinto año ya. Se firmó una colaboración eficaz donde solamente se comprende 4 obras, donde ellos habrían pagado coimas, ¿no? La obra de la Interoceánica, donde está Alejandro Toledo, la obra de la Costa Verde, que implica al gobernador regional del Callao, y que por cierto ya presentaron una acusación. Luego está la obra de la línea del metro, que implica funcionarios del gobierno aprista peruano. Y me falta una obra más, que es la obra en Cusco, ¿no? de Cusco, que implica a Curio, ¿no? Son 4 obras nada más. Es la vía Evitamiento Cusco, ¿no? Esa es la que implicaba esta obra. Entonces, esta sentencia de colaboración eficaz se aprobó por el Poder Judicial en el año 2019. A la fecha han pasado ya 2 años, ¿no? Porque fue en mayo de 2019. Y luego dijeron que estaban reconociendo también haber pagado coimas en otras obras importantes del país, como la obra del gasoducto, como la obra de Rutas de Lima, obras de Chavimochic, de Olmos, porque fueron muchísimas obras en las que Odebrecht participó en nuestro país. Pero sin embargo, hasta la fecha no existe un acuerdo ya suscrito con la Fiscalía, ni tampoco digamos, una ampliación de esta colaboración eficaz que haya ido al Poder Judicial para que también se convierta en sentencia. Sobre estas nuevas obras reconocidas. Digamos. Exacto, o sea... El segundo lote de obras. Sí, pero es un segundo lote de obras que nos tienen hace más de 2 años diciendo que está este segundo lote, pero que en realidad no hay nada concreto, porque no se ha firmado absolutamente nada. Porque imagínense, si ya hubiéramos firmado un acuerdo de colaboración eficaz donde ellos estén reconociendo que efectivamente pagaron coimas en la obra del gasoducto, ya esa sentencia de colaboración eficaz, que también abarcaría las coimas pagadas por el gasoducto, podría ser utilizado por el gobierno peruano en nuestra defensa, porque recordemos que Odebrecht nos demandó ante el CIADE en un arbitraje internacional por $1.200 millones, que es más de 3 meses de la reparación civil que fijó el procurador de ese entonces, Ramírez, como pago de la reparación civil que nos van a pagar en 15 años. Una vergüenza, ¿verdad? Y además que desde el año 2017 hasta la fecha, nosotros venimos pagando en esta obra del gasoducto a una empresa colombiana. El Ministerio de Energía y Minas, a través de Ocinermin, ha contratado a una empresa colombiana para que pague la custodia y vigilancia de esos enormes ductos que pusieron. Yo despectivamente digo los tubos que pusieron ahí, y que a la fecha prácticamente nos está costando 900 millones de soles. Justamente en el presupuesto para este año 2022 que se nos viene, están destinando 172 millones de soles para pagar a esta empresa colombiana para que siga brindando ese servicio de custodia y vigilancia a esos tubos que no son nuestros, no es del Perú. Estos tubos son de propiedad del consorcio conformado por 2 empresas corruptas, me refiero a Odebrecht, Graña y Montero, y la empresa española Enagas. Así están las cosas. Así que, visto desde ahora, desde un panorama, prácticamente a los 5 años de iniciada la colaboración eficaz de estos procesos, vemos que Odebrecht efectivamente la está llevando muy fácil. Durante todo este tiempo hemos visto cómo ha ido manejando la información y brindándola a cuentagotas de acuerdo a sus intereses económicos y empresariales. También nos hicieron creer, bueno, yo ya no lo creí, y mucha parte también de la ciudadanía ya no creyó, pero hubieron funcionarios que sí, personas que sí, que decían que hay que devolverle 524 millones de dólares de Chacya para que nos den la lista completa de todos los codonimes, es decir, la lista completa de todos los funcionarios públicos que recibieron coimas, claro. ¿no? Hasta la fecha ni un nombre más, absolutamente nada.
Es más, se habla de que toda esta información está en dos sistemas que tiene este Odebrecht de almacenaje de información. Me refiero a los sistemas MyWebDay y Droisus, que lo tenían en Suiza. Suiza nos quiso entregar esa información y los sinvergüenzas, los corruptos de Odebrecht se opusieron a que entreguen esta información. Es más, los fiscales, cuando negociaban la colaboración eficaz, debieron haber obligado a la empresa a entregar esa información a cambio, evidentemente, de todos los beneficios que le dieron en la colaboración, pero no lo hicieron. Esta información ya la tiene la Fiscalía y la tiene hace un año, en septiembre del año pasado, y la entregó, no Odebrecht, la entregó Suiza, el gobierno de Suiza. La razón, porque la opinión pública en su gran mayoría tiene pues un olfato que sospecha que hay componenda, que no hay franqueza. El carácter secreto de ciertos convenios también es una cosa que a todo el mundo le deja inquieto y dice qué habrán aprobado, qué habrán firmado, etcétera. Y las demoras, la gente se ha hecho maliciosa, ¿no? En el Perú, obviamente, y quizás para bien. Entonces, estas demoras, etcétera, todo el mundo está diciendo esto es un enjuague. ¿Es demasiado simplista la gente que piensa así? En realidad, viendo la forma como se ha manejado, el tiempo que se está demorando, pues no le quito razón en algunos cuestionamientos, en algunas críticas que hace la población, porque recientemente ahora ya sabemos que la fiscal Giovanna Mori, que es una fiscal miembro del equipo especial Abajato de la Fiscalía, ya presentó la acusación donde está pidiendo 35 años en contra del gobernador regional Félix Moreno y otras personas más que también participaron en la entrega de coimas. ¿Qué cosa se investigó aquí? Cómo Odebrecht entregó coimas a funcionarios del gobierno regional del Callao para que Odebrecht gane la buena pro de la obra Costa Verde, ¿verdad? Estuvieron involucrados muchos funcionarios y Odebrecht reconoció haber pagado estas coimas en el año 2017. En el año 2019 ya teníamos una sentencia de colaboración eficaz, donde si hay una sentencia quiere decir que la Fiscalía corroboró y que Odebrecht entregó el material probatorio suficiente que acreditaba la entrega de estas coimas. Si no, no hubiera habido sentencia de colaboración eficaz. La pregunta es, ¿por qué Fiscalía tardó más de 2 años en formular esta acusación? Esta acusación debió haberla hecho inmediatamente después de que el Poder Judicial aprobó el acuerdo de colaboración eficaz y teníamos una sentencia, año 2019. ¿Y por qué tardó tanto? Por lo menos para mí, que soy lego en la materia, debo confesar, me parece que es demasiado tiempo. Es demasiado tiempo. Es demasiado tiempo. Y por eso yo sé que el Congreso de la República ha recibido muchas críticas y las va a recibir probablemente en el transcurrir de los meses, de los días, porque el Congreso de la República, a través de un proyecto de ley que incluso lo aprobó el Congreso pasado, están buscando poner un plazo para que dure el proceso de colaboración eficaz, porque recuérdese que la ley que está vigente actualmente no establece un plazo, es decir, alguien se somete a un proceso de colaboración eficaz y este proceso de colaboración eficaz está entrega de información del colaborador, que es un delincuente, porque el primer requisito para someterse a un proceso de colaboración eficaz es ser delincuente. Un testigo, una persona inocente no puede someterse a esto, ¿no? Es un delincuente. Entonces, este delincuente, cuando se somete a un proceso de colaboración eficaz, la norma no establece un tiempo. Entonces nos encontramos con colaboraciones que duran 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Odebrecht, desde el 2017 al 2021, ya van 7, 18, 9, 20. Ya prácticamente son 5 años de colaboración eficaz. ¿Cuántos años más quiere estar Odebrecht con su memoria selectiva, ¿no? Llenando estas lagunas mentales que tiene para recordar? La acusación que finalmente se ha presentado contra Félix Moreno y otros, ¿está bien sustentada? Han tenido tiempo de sobra, parece, en reunir todos los hechos. Bueno, la Fiscalía ha recabado abundante material probatorio, ¿no? Que obviamente este abundante material probatorio nace principalmente de la entrega de información de Odebrecht que dio en el proceso de colaboración eficaz, el cual culminó el año 2019 con respecto a esta obra.
Y también hay material probatorio de, por ejemplo, Gil Shavit. Gil Shavit es un tercero que apoyó mucho a Félix Moreno durante su administración, digamos, en el gobierno regional del Callao, y que él fue el intermediario para recibir el dinero, ¿no? Y obviamente se quedó con su parte. Gil Shavit, él también se ha sometido a un proceso de colaboración eficaz y ha corroborado, más que todo ha corroborado la información que dio Odebrecht en cuanto a los montos que se pagaron, la forma en que se pagó, los lugares en que tuvieron a lugar la entrega de este dinero para esta obra. Entonces, sí existe abundante material probatorio para haber sustentado esta acusación. Ahora, ¿qué viene después? Viene la etapa del control de acusación. Y luego de la etapa de control de acusación vamos a entrar a la etapa más importante de un proceso, que es la etapa de juicio oral, donde las audiencias van a ser públicas, la gente va a tener acceso, los medios de comunicación van a tener acceso para nosotros un poco también fiscalizar la labor de nuestras autoridades, en este caso del fiscal, de los jueces que van a tener a cargo finalmente la emisión de una sentencia en este caso. Pero recordemos que todo esto que he señalado, la etapa de control de acusación, la etapa del juicio oral, no se va a llevar en 30 días, no se va a llevar en un mes, claro, ¿no? O sea, va a tardar. Recordemos, la acusación fiscal de Ollanta Humala, Nadine Heredia, también por lavado de activos, por haber recibido ingentes sumas de dinero para financiar su campaña a la presidencia de la República, lo recibió de Odebrecht. También la acusación fiscal señala que recibió dinero de Venezuela, ¿no? El control de acusación ha demorado prácticamente un año de control de acusación, y es más o menos lo que se prevé que va a durar también en el caso de Keiko Fujimori, ¿no? Que es otro caso también de aporte de campaña, y en estos casos también de Félix Moreno probablemente dure ese tiempo o un poquito menos, porque también son varias personas. Claro que Félix Moreno es el líder, llamemos, de la organización criminal, porque así lo ha establecido la Fiscalía en su teoría del caso, pero son como 27 o 30, me parece, investigados que están en este caso, ¿no? De igual manera, el caso de Susana Villarán. Claro. Sobre esto se ha producido un allanamiento a algunos inmuebles vinculados a la ex alcaldesa. ¿Le parece correcto esto? Obviamente nos queda a la ciudadanía por qué no se hizo antes. Sí, pues. Esta investigación también data del año 2017, y en el año 2019 Susana Villarán va a un establecimiento penitenciario porque el Poder Judicial dicta prisión preventiva en su contra, y estuvo en el penal Santa Mónica. Recordemos que luego viene la pandemia, y por efecto de la pandemia varias de las personas en estado de vulnerabilidad, y lo era Susana Villarán por el tema de la edad y tenía una enfermedad, me parece el lupus. Entonces, esta medida de prisión preventiva que le dieron por 18 meses es cambiada, variada, ¿no? Reemplazada por un arresto domiciliario, el cual lo estaba cumpliendo en su domicilio en un balneario del sur de la capital. Y ahí ya cumplió el tiempo de su prisión preventiva. Creo que el tiempo más que suficiente para que el Ministerio Público, que tiene la labor de recaudar, de recabar, de disponer de diligencias para recabar las pruebas que finalmente le van a servir para acusar y ojalá sentenciar a estas personas, pues yo creo que tardó mucho, ¿no? Tardó demasiado, así que esperemos que esta medida, estos allanamientos a estos 5 inmuebles de personas vinculadas a Susana Villarán. Todavía, ¿no? No, todavía recién, exacto, recién estamos en etapa de investigación preparatoria, por eso es que digo que la medida debió haberse dispuesto antes, pero esperemos que recaben el material probatorio que están requiriendo para ya de una vez formular una acusación penal también en este caso, porque ya es mucho tiempo, ¿no? Ahí hay un tema que tiene que ver con la justicia tiene que ser administrada en el menor tiempo posible, con el máximo de pruebas que se pueda, por supuesto, pero no se puede prolongar pues indefinidamente esto. Sí, porque eso ya no es justicia. Siempre dicen, no, justicia que tarda, ya no es justicia. Y recordemos que Susana Villarán, ella reconoció que sí, que efectivamente recibió dinero de la empresa corrupta Odebrecht. De Odebrecht ellos recibieron $3 millones para financiar su campaña, la no revocatoria, pero no fue la única empresa brasileña corrupta que le dio dinero a Susana Villarán. También está la empresa OAS, que también dio otros $3 millones para la campaña a la revocatoria.
pero también dieron 4 millones de dólares más para financiar su campaña a la reelección para la Municipalidad de Lima. En consecuencia, de acuerdo a la investigación del Ministerio Público, de acuerdo a lo que han declarado las personas de estas empresas corruptas, en total ella habría recibido 10 millones de dólares. ¿Quiénes eran su personal de confianza? Miguel Castro, que recordemos que se sometió a colaboración eficaz. Y hasta ahora tampoco no sabemos, mires, esa colaboración eficaz fue en el año 2019 y no es posible que ya estemos 2021 y todavía la colaboración eficaz no haya concluido. Entonces a mí sí me parece razonable que hay que poner un plazo. Cuando se le pregunta esto a alguno de los titulares de la investigación, a alguno de los fiscales, ¿qué dicen sobre esto? ¿Carga procesal? Bueno, ellos están en contra de que bueno, de acuerdo a lo que he escuchado de las declaraciones del fiscal José Domingo Pérez, ellos están en contra de que exista una norma que establezca un plazo, claro, para tramitarse la colaboración eficaz, ¿no? Entonces, esto crea muchísima inseguridad jurídica, eso da pie a que el colaborador eficaz, al delincuente, a que él maneje la información de acuerdo a lo que él quiere. Hoy día delato a fulano, de aquí a un año delato al otro fulano. Voy administrando la información que tengo. Sí, de acuerdo a sus intereses. Mis ahorros, ¿no?, los voy colocando en un sitio y otro de acuerdo a los intereses, que evidentemente el colaborador eficaz piensa si vale la pena hacerlo o no, y en qué plazo lo hace, en qué determinado momento del proceso, o si manda un trascendido a la prensa. Porque claro, en teoría estas cosas son reservadas, etcétera, etcétera, pero es en teoría, pues. Es en teoría. Todos sabemos quiénes son los colaboradores eficaces, y el código que le ponen, no lo digo por este caso, por otros que yo he analizado antes, el código que le ponen, claro, te cubre, pero parcialmente, ¿no? Porque hay conversaciones, pues. Sí, además que somos testigos de que no bien brindan su declaración, automáticamente ya sale en la prensa quién ha sido y qué cosa ha declarado. Recordemos los interrogatorios que van a hacer a Brasil, prácticamente la información se filtra a la prensa en tiempo directo, ¿no? Acaba de decir tal cosa, acaba de señalar tal cosa. Entonces, no hay reserva, ¿no? No hay reserva, no. Es una reserva relativa, teórica. Porque claro, cuando se dan estas disposiciones o estas normas, tampoco se podía prever la capacidad de comunicación que hay ahora, que es mucho mejor que hace 20 o 30 años. Así es. Hoy día tenemos todo tipo de chuponeos, todo tipo de todo. Las prisiones preventivas. Hay toda una discusión sobre las prisiones preventivas que nuevamente ha vuelto a reflotar con el caso de los dinámicos del centro. ¿Hemos abusado de las prisiones preventivas? Yo creo que se han cumplido los requisitos para que se den la prisión preventiva. En cada uno de ellos ha sido un requerimiento del fiscal, pero que ha tenido un control del Poder Judicial, y estos controles se han hecho en audiencias públicas que hemos podido todos escuchar, observar cómo los fiscales iban a las audiencias a sustentar estos pedidos, y el juez ha tenido la obligación de controlar, en primer lugar, que se cumplan cada uno de los requisitos de la prisión preventiva, y garantizando el derecho de impugnación de la persona que se sintiese afectada con esta medida de prisión preventiva. A mí sí me parece que es una medida que es legal, que es legal. Sin embargo, lo que no me parece es que duren tanto tiempo las prisiones preventivas sin una sentencia final, porque por más delincuente que sea una persona, tiene derecho a que su situación jurídica se resuelva en un plazo razonable, y un plazo razonable no puede estar pues en 5 años, 6, 7 o 10 años en que dure el proceso, porque eso ya no es justicia. La ciudadanía quiere sí que se apliquen las medidas de prisión preventiva, pero sobre todo que existan sentencias lo más rápido posible. Grosso modo, ¿el caso de los dinámicos justificaría que se amplíe las prisiones preventivas que hay ahora? Yo creo que hay que aplicar la ley de manera igualitaria, sin tener en consideración si es del gobierno de turno o no es del gobierno de turno, o qué color político tengan. Aquí, desde mi punto de vista, se cumplen los requisitos para que se dicten prisiones preventivas, porque así como se ha iniciado una investigación de lavado de activos por aportes ilegales para financiar campañas políticas, donde Perú Libre está investigado por lavado de activos, de la misma manera se ha investigado al Partido Nacionalista con Ollanta Humala en
Nadine Heredia, y también al partido Fuerza Popular con Keiko Fujimori, todo su entorno fujimorista. Entonces la ley se tiene que aplicar para todos. El mensaje a la ciudadanía es que en este país nadie debe tener corona, y eso está en manos de la Fiscalía y el Poder Judicial, que esperemos trabajen y actúen con esa imparcialidad, esa objetividad y ese respeto al debido proceso que el pueblo peruano lo necesita. La gente se ha hecho maliciosa porque dicen cosas como esta. Las revelaciones aparecen en la campaña electoral. El carácter reservado de ese proceso o de esa investigación que hace la Fiscalía es solamente para algunos porque te filtran el documento. Entonces comienza a crearse una situación de desconfianza en la justicia en general, y el Ministerio Público en particular, lo cual es muy peligroso para una democracia. Lo que yo veo es que existe muchísimo doble rasero, doble rasero. Moral, porque doble cuando rasero. antes salía la información y se filtraba en tiempo directo, por ejemplo, de las imputaciones a Toledo o a funcionarios del gobierno aprista vinculados a la línea del metro, nadie cuestionó que por qué se filtra la información, si esa información es reservada, absolutamente nadie. Todos aplaudimos, todos salimos a decir muy bien en las prisiones preventivas y nadie cuestionó porque está mal eso, porque va en contra de la reserva de la información, y eso nos guste o no está en la norma. La norma establece que la información entregada en un proceso de colaboración eficaz es absolutamente reservada hasta que pueda ser utilizado en un requerimiento de prisión preventiva, porque evidentemente el fiscal tiene que oralizar su pedido en una audiencia pública, ¿no es cierto? Pero eso es lo que no hemos visto. Pero ahora sí algunos salen, ¿no?, a cuestionar la reserva de la investigación. Depende si te toca a ti o no te toca a ti. Hay que recordar que este es un proceso muy largo de descrédito que comienza con los famosos Vladivideos, en realidad. Es verdad. El primer Vladivideo que sale, que es el famoso Vladivideo de la reunión Vladi-Uri, y luego viene una catarata de videos, ¿no? Una catarata. Pero hasta ahora hay gente que dice lo siguiente: no han salido todos. Hay gente que cree seriamente que no han salido todos. Y estamos hablando del año 2000, y estamos en el 2021. Es que es verdad que Ya. no ha salido todos. No ha salido todo. ¿Y sabe por qué lo digo? Y es verdad, y no digo quizás, tal vez, no, Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque yo también trabajé en la Procuraduría en esa época, Eso es muy importante. y en el 6º Juzgado Penal Especial, que estaba el doctor Saúl Peña Farfán, Dios mío, se perdieron los lo que me dijo a mí el videos, doctor. ¿no? Yo escribí un libro que trataba sobre ese tema, entre otros, pero algunos dirán que curándote en salud o por qué. Y yo mandé, antes de publicarlo, la parte que correspondía a cada persona mencionada en el libro, o a casi todos. En algunos me equivoqué, pido 1000 perdones, para que haga su descargo, ¿correcto? Y entre ellos este doctor, que en su época fue una Saúl figura Peña, muy sí. célebre, ¿no? Y me respondió diciendo que yo probablemente estaba contaminado pues por la corrupción. Ojalá yo lo hubiese escuchado. Pero en fin, pero hay esa desconfianza. ¿Usted cree que hubo videos que no salieron? Sí, porque como le digo, en este juzgado el juez Saúl Peña Farfán guardaba ahí los videos, los cuales se iban visualizando poco a poco, Claro. y sacando y extrayendo la información que era relevante para la investigación, porque evidentemente también había videos que vulneraban la intimidad de Privados, algunas personas, ¿no? Y eso no, pornográficos o qué sé yo. entonces, ahí se hacía la selección. Sí. Y de pronto hubo una denuncia que varios videos Sí. se perdieron de ese Sí, juzgado, sí, recuerdo desaparecieron, y obviamente se abrió una investigación al respecto, y como todo, nunca se supo Quedó qué pues pasó. en el limbo claro, estamos hablando hoy, estamos en el año 2021, y esto ha comenzado el año 2000, que fue lo que generó la caída del fujimorismo, en fin, etcétera. Luego ha habido también cosas increíbles, como que si los videos desaparecían del cuartito del zinc, porque la señora Pinche se llevó un video y eso fue lo que desencadenó todo. ¿Cómo le iban a desaparecer de un juzgado, digo yo? En fin, así que a partir de ahí se cimentó un poco La desconfianza de la gente, y cimentó lo un cual poco la tiene desconfianza. su fundamento, ¿no? Y Tiene tiene su su fundamento, fundamento, ¿no? sí. Porque en esos videos es algo que ya nunca sabremos,
¿Cuántos sabremos. personajes corruptos, funcionarios, fiscales, jueces, periodistas, políticos, en fin, habrán aparecido habló en de la esos famosa- videos recibiendo coimas, pero nunca lo sabremos y nunca habrá justicia para ellos, ¿no? Se habló de la famosa lista de periodistas que tampoco se llegó a conocer. También, y eso ya en el tema Lavajato, ¿no? Porque había toda una lista de periodistas Dicho y sea después... de paso, es verdad, se prometió esa famosa lista. Para eso eran los 524 millones, ¿no? Ok. Para saber. Y que recuerdo mucho a esta ex ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, me parece, diciendo, pues, si tuviera que pagar varios millones más, los pago todos. Porque Ojalá para- hubiera salido de su bolsillo esos 524 Con millones, eso se iba a regenerar señora el país, Montenegro. ¿no? Íbamos a regenerar el Perú con eso, ¿no? Sí, Con 500 millones íbamos a regenerar, íbamos a limpiar, íbamos a esclarecer. Y esos 524 millones era destinado por ley para el pago de la reparación civil. Pero la Procuraduría decidió en esta negociación del acuerdo de colaboración eficaz entregarle a la empresa corrupta Odebrecht estos 524 millones. ¿Para qué? Solo la empresa lo sabe, porque inmediatamente recibido el dinero lo sacaron de nuestro país para pagar probablemente a sus otros acreedores extranjeros o sabe Dios para qué cosas. Pero el hecho que no sirvió, como nos engañaron, para descifrar la información del MyWebDay o Dreyfus para saber el nombre o identidad de los otros corruptos. Grosso modo, abusando también de un cálculo, grosso modo, al ojo, ¿de cuántos miles de millones de dólares estamos hablando, doctora? En Odebrecht. en Odebrecht. Y su ramificación, grosso modo, y sus ramificaciones. De pérdidas de más de 18.000 millones, porque las obras más importantes de nuestro país fueron entregadas la buena pro a la empresa corrupta Odebrecht, que actuó de manera sola en las obras o consorciada con otras empresas. Y todas estas buenas pro la obtuvo pagando coimas a diferentes funcionarios. 18.000 millones. Y más. Y todavía nos 18.000 quieren millones. seguir viendo la cara, ¿no? Porque lamentablemente tenemos conocimiento de que algunas otras obras todavía le siguen dando trabajo a esta empresa, porque según el procurador, pobrecita, hay que darle trabajo, porque si no trabaja, ¿de dónde nos No va a paga. pagar la reparación que nos debe Si pagar no en trabaja, 15 no paga, años? las famosas reparaciones civiles, ¿no? Así es. Bueno, ¿no ha recibido ninguna llamadita de nadie de Odebrecht últimamente? ¿Usted? Creo que soy la enemiga ofreciendo number ya- one de esta empresa, ¿no? ¿No le han ofrecido nada? Cuando yo era procuradora y nos sentamos en la mesa de negociación donde ellos hicieron su propuesta esta de pagarnos 614 millones de soles, esta irrisoria suma de reparación civil, desde el primer día yo le dije que eso era un insulto para el pueblo peruano y que mientras yo era procuradora jamás iba a aceptar ese monto de reparación civil. Asimismo, les dije que no iba a permitir que vendan ningún activo si no antes me garantizan el pago íntegro de la reparación civil. Y yo sabía que Chagya era el principal activo que ellos tenían en el Perú y que ese era su principal interés, venderlo y llevarse el capital. Primero pagar a sus acreedores, los banqueros, que por cierto en esa época pues estamos hablando del año 2017, Sí. los acreedores de Odebrecht, ¿quiénes eran? Los amigos banqueros del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Entonces había interés no solamente de Odebrecht, sino también de parte del gobierno de pagar a estos acreedores. Y obviamente me sacaron de procuradora, vendieron el principal activo y los primeros que cobraron su platita fueron los banqueros, los amigos banqueros. Y después Odebrecht que se llevó la plata. Eso fue el gran negociado que hicieron. Y obviamente en esto también tiene mucha responsabilidad Marisol Perestello, que era la ministra de Justicia, que obviamente estaba cuidando sus intereses. ¿Cuáles intereses? Primero, que no se llegara a saber, porque yo ya había denunciado a Pedro Pablo Kuczynski, que no se llegara a saber que Pedro Pablo Kuczynski brindó servicios de asesoría financiera, económica a Odebrecht en las principales obras. Y dos, que el partido PPC también había Pero después se llegó a recibido saber, ¿no? coimas. Después ¿Sí? se llegó a saber. Se llegó a Porque saber. al final siempre hay alguien que habla, que necesita hablar. Eso es una cosa que funciona mucho para el periodismo. Era ¿no? simplemente jalar el Siempre hilo hay alguien que habla. y nada siempre hay más. alguien que habla. Nunca he pensado de que así es el ser humano, por favor. Tiene que haber coima, tiene que haber todo, si no, no hay nada. Peor es combatir la corrupción, porque entonces no hay inversión, no hay progreso, no hay nada.
Lamentablemente en nuestra sociedad ya hemos normalizado el tema de que si no pagas coimas, nunca vas a ganar la licitación de una obra con el Estado. Prácticamente ya lo han formalizado, lo único que nos falta es ponerlo en la ley de contrataciones y adquisiciones con el Estado, Sí. que el 3% del valor de la obra tiene que franco. ir, ¿no? Porque este club de la construcción que operaba dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, me estoy refiriendo a Proinversión, es algo que ha venido operando en muchos gobiernos. Y no descarto también que sigan operando ahora dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, simplemente que se ha cambiado de empresas, ¿no? Okay. Se ha cambiado de fichas, de jugadores, pero realmente es una mafia. Y que nosotros lamentablemente como ciudadanos también lo permitimos, porque como digo, son conductas que nuestra sociedad ha ido normalizando. Por realismo decimos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Catherine, muchas gracias. Muchas gracias por la a usted. visita. ¿Usted come pan? Por supuesto, todos los días. Bueno, acá parece que tenemos noticias sobre el precio del pan. Bueno, vamos a ver la noticia. Mientras podamos, ¿no?